Y si Dios nos pone ese ejemplo a la luz de la palabra, está diciendo que en cada uno de nosotros hay cosas muy buenas a través de las cuales podemos bendecir a otros. Y el Señor sabe si usted en lo privado es obediente y si usted en su relación personal es obediente con Dios, en lo público también. Porque tenemos la vida demasiado centralizada en nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra alguien. Cuando nosotros rompemos esa comunión con el Espíritu Santo, empezamos a volvernos personas apáticas a las cosas de Dios. Nos da pereza leer la Biblia, nos da pereza orar, nos da pereza congregarnos, preferimos otros planes, preferimos irnos a otros lugares antes que buscar a Dios. Amados, sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Por eso el Espíritu Santo para mí es el mayor regalo del Padre para nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros. Es como cuando tú como padre le das algo a tu hijo y le dices, toma, que eso es lo que te va a garantizar que te vaya bien en la vida. Eso es lo que va a garantizar que todas las cosas te vayan bien. El Espíritu Santo es el regalo del Padre para el creyente. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos llevar una vida cristiana fructífera. Y hoy el Señor nos trae un tema para mí muy enriquecedor. He orado al Señor que me ayude porque tiene varios conceptos que para mí son nuevos porque no soy agricultora y tiene que ver con la agricultura. Bueno, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo iluminándonos. Amado Espíritu de Dios, gracias porque tu presencia está aquí en nosotros, con nosotros y en medio de nosotros. Manifiesta tu verdad oculta, Señor. Revela tus misterios hoy a tu iglesia para que nosotros podamos conocerte en espíritu y en verdad. Hoy te pedimos que nos hables, que tu palabra sea revelada, entendida, creída, aceptada y puesta por obra en el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuánto le gusta la pizza? Ahora vamos a hacer aquí una encuesta gastronómica de introducción. ¿Qué les parece? ¿A cuánto le gustan las arepas? Uf. ¿A cuánto le gusta la pasta? Madre mía, aquí tenemos bastante adicción a los carbohidratos. ¿A cuántos? A ver, vamos a seguir la lista gastronómica. ¿A cuánto le gustan los bizcochos? Las galletas, las tartas, los pasteles, la bollería, los croissants, las magdalenas, las rosquillas, las tortillas de trigo, el cuscús. Madre mía, todo eso, todos esos alimentos que hemos nombrado. ¿Usted sabe de dónde vienen todos estos alimentos que hemos nombrado hoy? ¿Quién lo sabe? ¿Viene de un qué? De un cereal. ¿Cómo se llama ese cereal? El trigo. ¿Usted sabía que existen diferentes cereales? ¿No? ¿A qué otro cereal conocemos? La cebada, el arroz, la avena, pero el cereal más fructífero, el cereal donde se sacan más productos alimenticios es el trigo. ¿Estamos aprendiendo algo nuevo o no? Estamos aprendiendo algo nuevo. Hasta cerveza sacan de trigo. Imagínense todas las propiedades que tiene ese cereal. Y la palabra de Dios utiliza este cereal para dar un ejemplo de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios enseña que Dios nos ha escogido para que vayamos y demos fruto. Y ese fruto permanezca. Entonces, cuando estamos hablando de fruto, estamos tomando hoy el ejemplo, la metáfora del trigo. La palabra de Dios compara al creyente con el trigo. ¿Por qué lo compara con el trigo de acuerdo a lo que estamos hablando?
porque es un alimento que da mucho fruto. Es una semilla a través de la cual, un cereal a través de la cual se pueden sacar muchos alimentos, bendecir a muchas personas y darle placer y alegría. ¿A cuánto no le gusta comerse una buena pasta, un buen plato, unas galletitas con té? Todas esas cositas es gracias a un cereal llamado ¿qué? Trigo. Y la palabra del Señor dice que Él nos llama a que nosotros seamos como el trigo. Dios quiere transformar nuestra vida para que nosotros seamos como el trigo. Y si Dios nos pone ese ejemplo a la luz de la palabra, está diciendo que en cada uno de nosotros hay cosas muy buenas a través de las cuales podemos bendecir a otros. Le hago la pregunta, ¿el trigo se bendice a sí mismo o nos bendice a todos nosotros? Y un problema es cuando yo busco a Dios solo, escúchame bien iglesia, que el Espíritu Santo lleva ratito ya hablándonos de este tema. Un problema de la fe es cuando yo busco a Dios solo para que Dios me bendiga, para que Dios ayude a mi vida, para que Dios ayude a mi familia. Entonces, no alcanza el potencial correcto. Cuando yo enfoco mi fe simplemente en que Dios me ayude a mí, me bendiga a mí, me vaya bien a mí. Imagínense el trigo cumpliendo la función de simplemente salir y crecer y que todo el mundo lo vea. ¿Tendría sentido? Siempre que Dios llama y escoge una persona, la vida de una persona, es para que seamos trigo. Y esa palabra trigo me está hablando de que Dios me escoge para que yo sea instrumento para bendecir a muchos a través de. En el acto de posesión del nuevo presidente de Colombia, hacían una apertura. Usted sabe que Colombia es un país laico. Entonces hacían una apertura que pudieran orar, ¿no? Oró un rabino judío, oró un pastor evangélico, oró un obispo y un pastoral de la Iglesia Católica. Y yo decía, tremendo, porque esas tres confesiones de fe, ¿de dónde vienen? De un hombre, Abraham. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué iba a pensar Abraham que después de más de 4,000 años de su existencia se iban a levantar personas que tuvieran una fe gracias a la fe de él? Usted sabe que las religiones más grandes del mundo vienen de Abraham. O sea, Dios nos está hablando de que nuestra mentalidad tiene que trascender y permitirle a Dios que entre en nuestro sistema de pensamiento para que nosotros podamos ser ese trigo a través del cual Él va a bendecir a muchos a través de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Pero si yo tengo una mentalidad limitada, mire, una de las cosas que hace el enemigo es encerrarnos en nuestros propios problemas. ¿A cuánto les ha pasado? Nos encerramos y la vida es solo lo que yo siento y yo mantengo deprimido, yo mantengo frustrado, yo no le encuentro sentido a la vida, es que yo quiero esto y no lo tengo, es que yo para qué nací, yo para qué sirvo. Si usted se pone a ver, más del 90% de nuestros problemas, ¿en quién están centrados? En nosotros mismos. Usted no viene sufriendo, ay Señor, es que necesito ir a predicar a la India. Señor, estoy sufriendo por todas esas personas que no te conocen. No, póngase a analizar su vida. Y el enemigo lo tiene en un círculo vicioso en donde usted vive sufriendo y angustiado porque usted no tiene lo que usted quiere. Entonces, cuando yo llevo una fe así, se llama una fe limitante, limitada, que no permite que Dios manifieste su voluntad. Porque dentro de la voluntad de Dios, ¿Dios qué quiere? Que usted sea trigo o cizaña.
Y si estamos hablando de trigo, ¿de qué estamos hablando? De que es alguien que fue hecho para bendecir a muchos. Si usted empieza a preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para su vida, Él empezará a hablar de otras personas, no de usted. Si usted empieza a preguntarle, Señor, quiero encontrar el sentido a mi vida, Dios le empezará a hablar de otras personas que necesitan de usted, no de usted. Porque tenemos la vida demasiado centralizada en nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra alguien, dice, no, yo me preocupo por mi familia. No, usted no se preocupa por su familia, porque su familia hace parte del centro de su vida. ¿Lo estamos entendiendo? Si sus hijos están felices, usted es feliz. Si su esposa está feliz, usted es feliz. Si su hermano está feliz, entonces a la final todo está centrado ¿en qué? En nosotros. Pero cuando yo estudio la palabra de Dios, verdaderamente, nos damos cuenta que todas las personas que Dios fue escogiendo fue para que su vida fuera de bendición para otros que ni conocen. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Cuando yo empiezo a tener una verdadera relación con Cristo y a encontrar propósito en mi vida, Dios tiene que descentralizarme. Entonces, si la palabra del Señor dice que nosotros somos trigo, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que pasar por un proceso. Está la siembra, está la cosecha, luego sigue todo el proceso del coche. ¿Cómo es que se llama eso? Allí es donde trillan para separar el grano de la planta. Y después sigue lo que se llama el aventador. El aventador es ese instrumento que usted ve allí, esa herramienta. Así lo hacían antes. Entonces, después que el trigo había pasado todo eso, después que se había trillado y separado, que quedaba solo el trigo, quedaba el trigo con la paja. Entonces, el aventador, la persona tenía que levantar el aventeo solo se podía hacer un día que hubiese mucho viento. Solo el día que hubiese mucho viento, ellos dependían del viento. Ahora ya se hace con máquinas. Pero en esa época ellos dependían del viento. Entonces, cuando ellos levantaban el trigo, todo lo que era la paja se la llevaba el viento e iba cayendo el trigo que era el que tenía peso. La palabra del Señor nos enseña acerca de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué nos dice acerca del trigo y la cizaña? ¿Cuál es la planta buena, el trigo o la cizaña? El trigo, pero hay una característica especial. Siempre que hay trigo, va a aparecer la cizaña. O sea, es fuerte porque si no hay trigo, no hay cizaña. Y la palabra del Señor, no vamos a estudiar la parábola del trigo y la cizaña, pero usted sabe que es en el momento de la cosecha y usted habla con un agricultor y cuando empieza a salir el trigo, empieza a salir la cizaña. Entonces le dicen, quita la cizaña y dice, no se puede porque son tan parecidas. El trigo y la cizaña, la diferencia entre la cizaña y el trigo es el fruto que está dentro del grano. Por fuera son casi iguales. Entonces, si a ese agricultor siembra su trigo, la cizaña aparece de la nada. No tienen que sembrarla ni germinarla. Ella se le pone al lado al trigo. Y si el agricultor trata de arrancar la cizaña, ¿qué va a pasar? Va a arrancar también el trigo. Entonces, hasta el tiempo de la cosecha, él no puede arrancar. Es al final que él arranca y luego cuando va arrancando es que va separando el trigo de la cizaña. Amados, ¿por qué Dios nos está hablando de esto? Porque no es yo llegar a una iglesia, creer en Cristo y se acabó. Nosotros como hijos de Dios pasamos por procesos. Dios empieza a separarnos.
¿Cuál es la primera separación que Dios hace? Del mundo. Del mundo es la primera separación. Entonces usted deja de fumar, deja de bailar, deja de decir tacos, deja de fornicar, deja de adulterar y usted ya piensa que usted está súper bien. Ese es el primer paso, separación del trigo y la cizaña. Pero luego se van produciendo muchos tipos de separación. ¿Sí vieron el proceso? Y el último proceso de separación es el de la paja y el trigo. La paja representa esos comportamientos que nosotros tenemos que a Dios no le agrada, como la crítica, el chisme, el juzgar a los demás. Yo puedo creerme muy santo porque yo no voy a una discoteca, pero ¿qué hay de esta lengüita? Y puedo creerme mejor que otro porque no practico determinados pecados, pero ¿qué hay de estos pensamientos? Y son cosas que impiden que nosotros lleguemos a hacer ese trigo. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Dios nos va produciendo en nosotros un proceso de separación, también de amistades. Hay personas que no nos convienen de amigos cuando ya somos hijos de Dios. Por ahí dice, dime con quién andas. Y es así. Las amistades nos pueden influir negativamente. Y no, a mí me gustan las cosas de Dios, pero es que tienes ese amiguito, esa amiguita al lado que no le gusta lo de Dios. Y influencia, quiera o no, tu personalidad. Usted coge y la llama, hasta de la familia, cuidado. ¿Cómo está mi tía? ¿Cómo está Juanito? Ay, sí, bien. Ay, si vieras, ya consiguió otra mujer. Ya, aunque sea miembro de la familia, cuidado con las conversaciones. Porque uno empieza, ¿qué? A contaminarse. Ay, pero es que es mi mamá, es que es mi hermano, es que es mi tío. Y nosotros toda la vida hemos chismoseado de todo el mundo. Esa persona es la que me actualiza de todo lo que pasa en la familia. Y el Señor escuchando. Cómo después del culto, el domingo por la tarde, usted llamó a Colombia y empezó a actualizarse la vida de todo el mundo. Llamó a Ecuador, llamó a Honduras, llamó a donde quiso. Y como decía un pastor, el poquito unción que tenía se la quitaron, hermano. Estamos entendiendo que no es un juego la santificación. Así como el trigo, para dar fruto, tiene que pasar un proceso de limpieza. Entre más nosotros somos santificados y purificados del Señor, mejor tierra somos. Y Dios puede sacar de nosotros muchos alimentos para bendecir a otros. Yo le hago una pregunta. ¿El trigo unido a la cizaña tiene valor? ¿El trigo sin trillar tiene valor? ¿El trigo con la paja tiene valor? ¿Cuándo tiene valor? Cuando ya se separa. Y hay personas que Dios te está hablando hoy. Si tú quieres dar fruto en mi reino, tendrás que separarte de muchas personas que tú estás aferrado y no te conviene. Yo creo que ese es uno de los tratos más dolorosos de Dios en la vida de uno. No es que usted no le va a volver a hablar a alguien. No, en la iglesia dijeron, no voy a volver a hablar contigo porque hoy en el culto dijeron que no te vuelva a hablar. Aquí no estamos diciéndole a usted eso. Tenga cuidado que luego los pastores nos convertimos en culpables de rompimientos. No, nadie le está diciendo que usted no vuelva a hablar con X o Y persona. Le estamos diciendo que no se deje contaminar. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No, hablemos de otra cosa, hablemos de nosotros, hablemos de ti. Si quieres te comparto del Señor, de cómo estuvo el culto hoy. Uy, muy bonito, de nuestras proyecciones. Pero en verdad, amados, tenemos que evitar al máximo hablar de la vida ajena con otros.
eso nos contamina. Eso nos contamina y nosotros no fuimos escogidos para eso. Vamos a San Juan 15, 16. San Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice el Señor? Vamos a leerlo todos, iglesia, entre todos, para que usted sepa el propósito y la razón por la cual usted está allí hoy sentado, que estamos en este lugar. Vamos a la de 3, iglesia. San Juan 15, 16. ¿Qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién es el que nos escoge? Nosotros estamos aquí porque nosotros nos escogimos. El Señor lo deja claro. No presuma que yo fui a la iglesia a buscar a Dios. No, usted está aquí porque Dios nos escogió. Entonces Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto con un propósito, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Un punto muy importante, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, somos elegidos, escogidos para cosas buenas. Y con una garantía que vamos a tener la ayuda y la dirección de Dios para que ese plan y propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. No vamos solos. El problema es cuando yo quiero hacer las cosas separado de Dios. No, yo quiero que mi familia se convierta, entonces empiezo a hacer una cantidad de estrategias humanas. No. Tenemos que dejarnos dirigir por Él. Tenemos que dejar que el Señor nos guíe. Vamos a Lucas capítulo 3, desde el versículo 17. Vamos a leer luego el contexto. Lucas capítulo 3. Es el texto base que estamos estudiando hoy. Versículo 17. Son palabras de Juan el Bautista. Dice, su aventador está en su mano, ¿y qué hace? Y limpiará su era y recogerá, ¿qué? El trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a leer el contexto de ese texto. Desde el versículo 12. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí es lo que dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego y que nunca se apagará. Pero si nos vamos más atrás en el contexto, versículo 7, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham
por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Juan empieza a predicar y Juan les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe por qué esto no es una religión? Porque la esencia del evangelio es que todo aquel que está verdaderamente unido a Cristo va a dar un fruto. ¿Qué es el fruto? El fruto es el resultado. El fruto es la evidencia de qué árbol, de qué tipo de árboles es. Los árboles, ¿cómo se conocen? Por su fruto. A no ser que usted sea experto, usted ve un árbol y usted no sabe si ese árbol es de aguacate, de papaya, de mango. Usted no sabemos, a no ser que seamos expertos en biología. Pero si usted ve un mango ahí colgado, ¿usted qué va a decir? Ese es un árbol de mango. Si usted ve un aguacate, ¿usted qué va a decir? Ese árbol es de aguacate. Por eso el Señor nos está llamando, iglesia, a no ser religiosos. La relación que cada uno lleve con Cristo en lo íntimo va a dar un fruto. Y ese fruto va a ser evidente. Ese fruto va a ser evidente. Yo no me tengo que inventar. Yo no tengo que forzar. Hay gente que llega a la iglesia y dice, yo podría. Por eso en casa de oración hemos cambiado totalmente el servicio al Señor. Porque cometimos errores. Uno es normal que uno llegue y cuando uno ha sido servicial, uno llega a una iglesia y uno quiere servir, hacer cosas. Pero ahí es que se gestan los problemas dentro de nosotros. Porque ese trigo todavía es cizaña. Porque ese trigo todavía no ha sido trillado, ese trigo todavía no ha sido molido. Aunque tú sepas pintar, aunque sepas hacer cosas, no estás listo para hacer alimento a otros. ¿Estamos entendiendo? Entonces usted no se afane por el servicio a Dios. Ahora en casa de oración somos firmes a eso. No se afane por servir a Dios. Ese es un pensamiento que Satanás pone en la mente. Si su afán es venir aquí para hacer las cosas y servir a Dios, estás mal, estás desenfocado. Tiene que haber un anhelo, quiero conocerle a Él. Quiero enamorarme de Él. Antes cometíamos el error y decíamos, no, los requisitos para servir son estos. Entonces hay gente que corría para cumplir los requisitos, pero nunca en su vida, en todos esos años, había un anhelo de conocer a Dios. No, voy a cumplir los requisitos porque yo quiero estar allí. Y después que se generan los problemas en las congregaciones. A día de hoy no tenemos prisa. Somos como 4 gatos que vamos así. Vamos así. Aquí somos multifunciones. Como hacemos hamburguesa, cantamos, limpiamos, hacemos de todo. Pero preferimos, el hermano John lo mantenemos aburrido. Hermano, traten bien al hermano John porque nosotros nos pasamos con el hermano John. Ahí ya le pedimos el permiso a Mari. Mari, por favor, a Salomé, déjenos un ratico al hermano John porque el pobre no lo dejamos entre el trabajo y la iglesia, lo mantenemos hasta aquí. Pero hermanos, es que en verdad les amamos. Les amamos tanto que preferimos sacrificarnos para que ustedes vivan su proceso. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que aquí hay personas con grandes dones. El don viene solito. Usted no tiene que hacer esfuerzo porque el don ha sido dado. Usted no tiene que hacer nada. Pero ser trigo, ¿estamos entendiendo? Para ser trigo tienes que estar dispuesto a ser procesado. Errores garrafales, dice la palabra que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que confiesa y aparta alcanza misericordia. Y nosotros hemos alcanzado la misericordia del Señor porque lo hemos entendido.
Entonces llega una persona con grandes habilidades, mejores que nosotros, madre mía. Y empezaban, pastora, póngalo en esto, pastora, póngalo. Y eso todo el mundo, ¿y por qué no pone a tal? ¿Y por qué? Y ponga. Pero resulta que esa persona no era trigo. Entonces empiezan los conflictos. Porque si usted le dice algo a esa persona que todavía no ha aprendido obediencia, ni humildad, ni el principio de autoridad, empieza la cizaña. ¿Y por qué todos tienen que hacerlo como dice ella? Ay, pero es que yo también tengo buenas ideas. ¿Y por qué? Entonces viene y algo que era tan básico, que era pintar algo, esa persona fue enojada porque no se hizo lo que él dijo. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora preferimos que esa persona pase su proceso. Amén. Que se arranque el trigo y la cizaña. Que luego lo trille el Señor. Bien trilladito. Pero bien trilladito. Que aprenda primero obediencia. Así usted no pelea con nadie. Hermanos, que aprenda el principio de autoridad. Aquí hemos dado principio de autoridad 1, 4, 5 y 25. Todos los niveles, porque ya no es que te hagas el curso. Es que se vea él. Repítelo, es que se vea él. ¿Qué dijo? Por sus frutos los. No por el curso bíblico. Hermanos, aquí ha habido personas que han hecho autoridad 5 en cristología. Ya los de cristología dicen, ya no quiero repetir más cristología. Hermanos, hacen curso de el principio de autoridad, que es el principio de autoridad, no. Y usted les hace, y el examen 10 de 10. Aquí hay hermanos de 10 de 10. Ellos saben quiénes son, no tengo que mirarlos. Y hacen unas respuestas, algunos se las inventan y todo. Hay unos que yo los tengo pillos, que cuando no saben la respuesta inventan y le dan una vuelta a uno y no responden lo que es, pero no pasa nada. Ese es el amor de Cristo. Hermanos, sacan 10. Pero luego cuando llega la hora del servicio, hermanos, vamos a hacer esto. Usted es el responsable de esa área. Sí, pastora, yo soy el responsable. ¿Cómo se va a hacer esto así? Y yo tranquila, porque en el reino de Dios opera la confianza, o si no, no hay relación. Tiene que haber relación de confianza. Y va pasando el tiempo y el Espíritu Santo ya empieza a decirme, ya está haciendo lo que le da la gana. Pero como usted no tiene comunión con el Espíritu, usted piensa que Dios nos entera. Aquí hay personas que a mí me han llamado y me dicen, ¿a usted quién le contó? Le digo, no me ha llamado nadie. Aquí hace años tuvimos una experiencia de una hermana que llegó nueva, ya sabe quién es. Iba a cumplir años y se montó una fiesta, hermano. Se montó una fiesta en su casa, invitó a unos hermanitos aquí, se pusieron su musiquita. Felices, contentos. Y luego el Señor me dijo, estos hicieron estas cosas. ¿Usted cree que Dios no habla? Dios habla. Si usted no lo cree, eso es problema suyo. Y después andaban preguntando, ¿quién fue el chismoso? ¿Quién le contó a la pastora? Yo les dije que entre nosotros aquí, que nadie les fuera a contar a ella. No se preocupe. Que lo que Dios quiere que yo me entero, me entero. Lo que no sabía es que esa hermana estaba bien carnalita y invitó a todos los carnales, porque los espíritus se atraen. Los que saben que son del espíritu, a eso no los invitó. Invitó a los que eran igual que ella, y allá esos se enrumbaron, dieron la vuelta, y que celebrando que Cristo vive, porque uno hasta baila en el nombre del Señor. Hermanos, estamos creciendo. Estamos creciendo y la voluntad de Dios es que nosotros seamos trigo y que demos fruto, pero un fruto verdadero. ¿A cuántos han comprado aguacates y por fuera es bonito, pero por dentro o está podrido o está muy duro? ¿A que sí? Y hemos perdido el dinero. Pero Dios quiere que seamos un fruto bueno. Que cuando se abra ese aguacate esté rico y alimente a otros. Pero yo para dar fruto en el reino de Dios, ¿qué tengo que pasar? Dígale al de lado, tienes que ser procesado. Tienes que ser procesado por el Señor. Tienes que ser procesado.
En Cristo nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Y yo le digo una cosa, uno viene del mundo con una rebeldía. Algunos de apellido yo me mando, de nombre yo me mando y de apellido me gobierno. O sea, en su vida han obedecido a nadie. ¿Y usted cree que porque usted llegó aquí, se sabe 4 coros y lee la Biblia, usted va a obedecer? Hermanos, yo le doy la gloria a Dios y yo siempre oro por mis hermanos y los bendigo, hermanos, y los amo. Aquí hemos sufrido juntos. Usted no sabe las reuniones de liderazgo cómo eran. Antes, dizque de liderazgo. Eso uno tenía casi que amarrarlos. El Julio se venía de espectador. Julio no hablaba, pero era un espectador número 1, ¿no? Y me decía, ¿la reunión de qué horas a qué hora? Le digo yo, no, pues apenas termine el culto, 1 hora. Sí, porque yo me tengo que ir, decía el hermano Julio, yo me tengo que ir. Y cuando se montaba el espectáculo, Alejandra le decía, y no es que teníamos que irnos, no, tranquila, espérese un poquito. Hermanos, el Señor ya lo liberó de eso, amén, démosle la gloria a Dios. Hermanos, yo le quiero decir, es que nosotros hemos pasado proceso, estamos entendiendo. Y los que nos quedan. Pero yo entiendo de parte de Dios que Dios está haciendo de nosotros trigo. Dios está haciendo que nosotros seamos trigo. Dios quiere que nosotros seamos esas personas que somos de bendición para otros. Perfectos no somos. Pero qué tan horrible que es cuando empiezan con que si dice cristiano y cómo se comporta. Nosotros necesitamos ser procesados por Dios. Nosotros aquí hemos pasado muchos procesos. Yo la primera, ustedes no saben todo lo que he sufrido. Porque Dios ha tenido que trillarme, literalmente, pasar el coche por encima. Todavía no ha salido el grano de Yarley. Hágale. Y la obra del Espíritu Santo, amados. Ese aventador no puede separar el trigo de la paja sin el Espíritu Santo. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted aunque venga a este lugar, usted se va a enojar por cualquier cosa que le diga. Pero el que tiene comunión con el Espíritu Santo, si a usted le llaman la atención por algo, usted va a ir y orar. Y el Espíritu Santo te va a decir, es así. Es así. No tienes la razón. Aquí en la iglesia, escúchame bien, aquí en la iglesia somos una familia. Por ende, tenemos que aprender a perdonar y ser perdonados. Por aquí hay unos hermanos que yo he practicado 70 veces 7, más de 70 veces 7, hermano. Y ellos lo saben. 70 veces 7. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? No, hermano, pero dígalo con motivación. ¿Usted no le gusta perdonar o qué? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Una familia, una iglesia donde no opera el perdón, no crece. ¿Y sabe por qué aprendemos a perdonarnos? Porque nos amamos. Por eso Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Por eso estos hombres le preguntaron a Juan y la gente le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Porque el fruto y el crecimiento en una persona, para que usted no se deje engañar, el fruto y el crecimiento en una persona que dice que es hijo de Dios, que está pasando de ser simplemente cizaña, que quiere ser trigo y que va a ser un grano, se mide por mi comportamiento hacia los demás. Ya no vale medir la bendición de Dios sobre mi vida por las cuestiones económicas. Eso no es crecimiento espiritual. El crecimiento y el fruto que nosotros damos es que Dios empieza a triturar este corazoncito para que yo aprenda a ser humilde, porque usted es tan arrogante que por eso no se relaciona con nadie.
Y cuando le dicen algo sale corriendo. A mí nadie me manda y yo hago lo que me da la gana. Pues le tengo una noticia, aquí no. Entonces ahí es que muchos quieren salir corriendo. Yo no vuelvo allá, allá son muy... No, es que allá son muy no. Es que vienes con una estructura de pensamiento que tiene que ser transformada. Tiene que ser transformada y yo tengo que aprender, diga, obediencia y humildad. Dígale, Señor, ayúdame a ser obediente y ayúdame a ser humilde. Dos cosas innegociables en el reino de Dios. Aquí los soberbios no prosperan. Los arrogantes no prosperan. Los yo me mando no prosperan. Los yo me gobierno tampoco. Por eso necesitamos aprender. Y Dios no te va a meter la obediencia. No, tienes que aprender. Tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Y eso lleva un proceso. Dígale al del lado, vive tu proceso tranquilo, no te afanes. Cuando tú ya seas obediente, el Señor te llamará a hacer lo que Él quiere. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién es el que mide el fruto? ¿Quién es el que mide el fruto? El Señor. El Señor sabe si usted en lo privado es obediente y si usted en su relación personal es obediente con Dios. En lo público, también. Pero no es porque vengamos aquí, digamos, hermanito, Dios te bendiga, nos aprendemos el vocabulario evangélico. Usted ya es obediente, no. Aquí ha habido unas manifestaciones de rebeldía que usted no imagina, lo nunca antes visto. Ellos saben quiénes son, yo no tengo que decir nombres. Yo y le sacan el pecho a uno así. Sí, hermanito, usted tiene problemas de rebeldía. Yo no sabía. Y te gritan y te abren los ojos y te sacan el pecho. Ustedes no saben, no es broma lo que le estoy diciendo. Y te aceptan sillas y le hacen a uno, ¡pum! De mala, yo me voy de aquí. Hermano, ¿por qué? Porque cogieron mi ají. No estoy bromeando. Yo dejé un ají en la nevera y me lo cogió y montan la pelea por un ají. Todo eso son manifestaciones de cómo es su comportamiento en lo privado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Cómo es usted en su casa que se aira, que grita, que trata a todo el mundo como le da la gana? Tranquilo, hermanito, que usted aquí va a llegar a hacer lo mismo. ¿Lo estamos entendiendo? No se puede disimular. Usted un día le pueden decir algo y usted, Dios te bendiga. Sí. No, pero usted la quinta, Dios te bendiga, no me la aguanta. No. Por eso es que dicen por ahí que perro viejo la ha echado. Si usted es de esas personas que usted no le gusta que le digan nada, aunque usted sea que tenga la voz más bonita, en el momento que le digan, mira, aquí han discutido en la alabanza, por no, ahí va un do y un la. Media hora de ensayo, una hora discutiendo. No, que tiene que decir el Hijo de Dios. No digan él, solo Hijo de Dios. No estoy exagerando. Hermanos, no es llegar a una iglesia, memorizarme la palabra y mostrarle a otros que yo sé más. No. Ve, aquí hay unos estudiantes que me quito el sombrero. Pero, hermanos, quedamos en esto, ¿no? Eso es lo que hacemos reunión todos. Sí, estamos de acuerdo, sí, todo es voluntario aquí, que sepa que todo es voluntario. Aquí nadie se obliga. Estamos de acuerdo, lo vamos a hacer así, no, al mes. Ya, hermano, ¿y cómo va eso? Porque se llegó a ese acuerdo para que se dé este fruto. No, es que yo lo cambié. No, hermano, es que aquí tenemos un protocolo. No, es que yo pensé que así iba a ser mejor. Y nosotros llevamos años sufriendo, sabiendo que así no se debe hacer.
y usted está trabajando con otras personas. Si estamos entendiendo que el trigo es para otros y usted lo pone en el liderazgo con otros, pero lo ponen en una posición y usted empieza a cambiar todo. Cuando llevamos años trabajando con el Espíritu Santo y sabemos que así no se debe hacer, pero de la noche a la mañana usted es más sabio que Dios y más sabio que todo mundo y empieza a cambiar el protocolo. Nosotros aquí en todas las áreas de servicio tenemos protocolo. Entonces, si usted quiere servir, empiece a orar desde ya. Señor, yo quiero servirte, ayúdame a respetar los protocolos que ya están establecidos en la iglesia. Aquí no se necesita superhombres ni supermujeres. Aquí Dios necesita personas que obedientes y humildes. Porque la palabra de Dios dice que esos son los que dan fruto en el reino de Dios. Aquí han llegado de todo tipo de personas. Las iglesias llegan los sabelotodos. Y no saben nada porque no saben nada del Espíritu. Y usted quiere traerlo del mundo a la iglesia. No, es que yo he sido yo no sé qué. Yo he trabajado en yo no sé qué. Muy bonito, lo felicito. Pero aquí manda el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el servicio a Dios lleva una responsabilidad. Y la mayor responsabilidad es tener mi comunión con Dios. Que yo en lo privado sea obediente a Él. Que yo en lo privado aprenda a ser humilde con Él. Y dice la palabra que tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué pasa? Yo cuando llegué a la iglesia, yo no conocía a nadie porque me invitó a alguien, esa persona nunca apareció, como lo he dicho. Y yo lo que los pastores enseñaban, yo me lo llevaba y lo estudiaba en mi casa. Nunca la pastora lo supo. Yo leía mi Biblia, hacía mi devocional. Leía la Biblia durante horas, 5 o 6 horas al día. Y no me cansaba. Estudiaba y estudiaba, nadie lo sabía. Y un día, no lleva yo ni un año de cristiana, los pastores me llaman, me dice, Yarley, empiece a predicar. ¿Quién sabía eso? ¿Quién les dijo a ellos que yo estudiaba la palabra? ¿Quién les dijo a ellos que yo ayunaba y buscaba a Dios pidiéndole que perdonara mis pecados, que me santificara y salvara a mi familia? Eso solo lo sabía Dios y yo. La verdadera fe se vive en lo privado con Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero hay unos que les gusta en público que todo el mundo lo vea. Que yo pinto. Para que diga todo el mundo, uy, ese hermano cómo está entregado al Señor. Esa hermanita es la primera que llega y la última que se va. Ay, yo quisiera ser como esa hermanita tan entregada. Tan entregada. Uy, no, ese hermano. Yo no sé la pastora qué le pasa. Yo no sé por qué no lo ponía a predicar. No, deberían ponerlo. Hermano, usted deja llevar por el verdadero fruto, la verdadera bendición del trigo está en el grano. ¿Y el grano dónde está? Adentro. Y para que ese grano salga limpio, tiene que pasar por el viento del Espíritu. Es el Espíritu Santo, desde Génesis a Apocalipsis, que ha levantado, ha formado y ha ungido a los siervos de Dios. Esto no es a dedo. Esto no es por capacidades humanas. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Toda persona que es de Dios es levantada por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Pero ese mismo Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Si tú quieres tener una verdadera relación con Dios, ser ese trigo, necesitas al Espíritu Santo.
Él va a ser tu pastor. Es el Espíritu Santo que nos forma. Es el Espíritu Santo que nos unge. Es el Espíritu Santo el que transforma nuestra vida de dentro hacia afuera. Por eso aquí ya no hacemos llamamiento. ¿Quién quiere recibir al Señor? No. Yo fui engañada por eso. ¿Cuántos quieren aceptar y pasan adelante? Usted no sabe si esa persona está aceptando a Cristo. Todo eso es religiosidad. Nosotros hacemos el llamado el que quiera, pero el que sabe de corazón quién le está siguiendo es Dios. Hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si usted siembra para la carne, de ella ¿qué va a segar? Si siembra para el espíritu, de ella ¿qué va a segar? ¿Para qué estás sembrando? Por allí en la jerga cristiana utilizan una palabra, esta persona no es trigo limpio. Ya sabe por qué. Porque es trigo, pero todavía no ha pasado el proceso de limpieza que necesita para dar ese fruto y ese alimento a otros. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos quieren ser trigo limpio en este lugar? Póngase sobre sus pies.